Primera de Reyes, versículo 19, desde el versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 9, es esto lo que dice la palabra del Señor. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que habían matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Lleva por título el sermón de esta noche: aferrados a Cristo. Aferrados a Cristo. Venimos en esta serie que titulamos Calma, hablando sobre la ansiedad, ¿no? Y este tema tan recurrente en nuestros días, en la sociedad, y no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia, para los hijos de Dios. Y decíamos que la ansiedad no es pecado, es este sentimiento que puede provocar, sí, que vayamos a un camino errado, pero que está ahí en nuestras vidas, y muchas veces entramos en este ciclo de sentirnos mal por pasar ansiedad, por estar sufriendo quizás algún momento, y lejos está de que Dios quiera hacernos sentir culpa por estas situaciones, por esto que diariamente atravesamos y vivimos, quizás a veces de una manera mucho más mayor o más grande, o quizás a veces pequeñas cosas que ocupan nuestra mente, ocupan nuestro corazón, y Dios desea que ni vos ni yo vivamos con ansiedad. Y cuando la ansiedad aparece, claramente va a proponernos algo. La ansiedad va a proponer un estado de vida. La ansiedad va a proponer escenarios posibles como hemos visto. La ansiedad va a proponer situaciones para tu vida. Es como esa gente que vas en los negocios y te ofrece productos. Recuerdo la primera vez que crucé a Encarnación, cuando nos graduamos del Instituto Bíblico y fuimos a hacer un viaje misionero, y fuimos al circuito de Encarnación, ¿no? Y todo se te tiraba, ¿no? Y te lo dejo a tanto, y hacías 2 pasos y lo bajaban 50 pesos más, y 2 pasos más y casi que te lo regalaban, ¿no? Y te ofrecían más cosas, todo con tal de que le compres. Y obvio que eran ganchos atractivos para el comprador que iba en esos días. Ahora, la ansiedad no tiene un speech lindo, pero de alguna manera nuestra mente corre a aferrarse a esas propuestas que hace la ansiedad. Por eso es que tan fácil caemos en la ansiedad. Por eso es que cuando nos damos cuenta, estamos pensando y repensando y dándole tantas vueltas a esa situación. Y te lo vuelvo a decir, Dios no desea que vivamos aferrados a la ansiedad. Pero frente a lo que la ansiedad propone, iglesia, podemos aferrarnos a Cristo. Amén. Lo primero, aferrate a Cristo frente a las amenazas que propone la ansiedad. Dice el versículo 2, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. La nación de Israel en esta historia venía
perdida en idolatría. Un capítulo antes en la historia tenemos el desafío que Elías le hace a los profetas de Baal, este Dios inexistente, este Dios en el cual la nación estaba sumida, producto de sus reyes Acab y Jezabel. Una Jezabel que no solamente gobernaba sobre la nación, no dejaba gobernar a su esposo, reinaba, sino que también era fiel seguidora de este Dios. Así que la nación tenía muchísimos profetas de este Dios falso. La nación se volcaba a adorar a esto y Dios manda al profeta Elías para traer sanidad, para traer restauración. Y obvio que Elías se tuvo que enfrentar frente a muchas cosas. Ahora, Elías genera que a través de su oración por 3 años y medio no lloviera en la tierra. No, de alguna forma para llamar la atención, para que el pueblo pudiera ver lo que estaba viviendo. 3 años y medio por la oración de este hombre terrible. Un hombre que vivía constantemente en la presencia de Dios. Un hombre que tenía esta fe arrasadora, demoledora. Así que llama a todos los profetas de Baal al monte Carmelo y les hace un desafío fácil. Les dice, bueno, hagamos un altar cada uno y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero, ¿no? Una propuesta clásica como cualquier propuesta, ¿no? Y uno dice, bueno, en aquel tiempo no existía esos líquidos que hoy se ponen para prender fuego. Estos días conocí uno nuevo que dije, bueno, capaz que lo compro, ¿no? Algo rápido para que la primera llamita se prenda, ¿no? Y Elías dice, bueno, arranquen ustedes. Si usted sabe la historia, ¿no? Empiezan a cantar, empiezan a invocar, no pasaba nada. Elías se burla. Y cuando ya terminaron de gastar sus fuerzas invocando a alguien que no existía, Elías ora, cae fuego del cielo, consume todo el altar de Dios, y Elías manda a matar a los profetas de Baal. Y matan a todos esos profetas. Así que acá va con la noticia, y después de eso, Elías vuelve a orar y llueve. Así que acá vuelve a la casa, y acá podría haber dicho a su mujer, a Jezabel, che, increíble lo que pasó hoy, increíble porque en un desafío entre Baal y Dios, a ver quién hacía caer fuego del cielo, Dios respondió, Baal no hizo nada, Dios respondió, vimos su manifestación, después el profeta Elías, que es un profeta de Dios, oró y volvió a llover, claramente es el Dios verdadero. Acá podría haber dicho eso, pero acá fue y le dijo a Jezabel, Elías mató a tus profetas. Elías mató a los profetas de Baal. Pero no lo hizo, ¿no? O sea, no hizo lo que tenía que hacer. Ahora, Elías, volviendo a Elías, acababa de vivir unas horas de una adrenalina, unas horas victoriosas, imagino, como con ganas de celebrar, con un orgullo santo, si se puede decir, por ver la manifestación de Dios de una forma tremenda. Y si vos y yo hacemos memoria, si evaluamos por un instante nuestra vida, ¿qué cosas hizo el Señor en nosotros? ¿Cuántas historias podríamos contar, como hoy se decía en la apertura? ¿Cuántas historias podemos contar que evidencian la provisión de Dios de manera poderosa? Todos tenemos una historia, todos podemos contar situaciones en las cuales Dios se manifestó y mostró su poder para nuestra vida. Y ahora esta mujer Jezabel dice y le manda a decir a Elías, si mañana a esta hora no estás muerto, que me muera yo, ¿no? Esas promesas, ¿no? Que me muera yo. Si mañana a esta hora no estás muerto. Y a esta expresión de Jezabel le calza el dicho, perro que ladra, no muerde. Primera de Caninos 4:2. Perro que ladra no muerde. Aunque dice, no, pero pastor, si yo te cuento, mira, ves acá la pierna. El dicho no se cumplió. Ahora, el dicho sencillamente dice, mientras que el perro te ladra, no te va a morder, ¿no? Solo te está avisando algo, ¿no? Pero no te puede morder porque está ladrando. Y muchas veces se toma esto para decir, bueno, habla mucho y hace poco.
Ahora, sinceramente, si analizamos la amenaza de Jezabel a Elías, era una amenaza muy rara, ¿no? Irreal. Era una amenaza irreal. ¿Por qué? Porque es muy absurdo que alguien que quiera matar a otro le avise. Sí, mira, escúchame, mañana a esta hora voy a ver si te puedo matar. Nadie hace eso. Nadie va a hacer eso. Va y directamente lo mata. Porque le estarías dando tiempo a que se escape como hizo Elías. Nadie que quiera hacer algo lo avisa antes. Era una amenaza irreal. Así que Elías venía de un pico de fe asombroso, de un momento en la cima glorioso, pero le prestó el oído a la ansiedad y una amenaza irreal logró sumirlo en una espiral descendente de miedo y depresión. De miedo y depresión. Ahora, uno diría, pastor, si alguien está en depresión, claramente es porque no está bien con Dios. Si alguien está en depresión es porque no está a cuentas con Dios. Hermano, déjeme decirle algo, no es así. Elías es el ejemplo claro de esto. Venía de hacer una demostración pública de poder, de manifestar lo que pocos hombres podían manifestar, y en pocas horas o en poco tiempo pasó de ser un hombre lleno de fe a un hombre totalmente con miedo y depresión. Es más, déjame decirte algo, iglesia, esto también nos va a pasar a nosotros. Me encantaría decir, no, nunca te va a pasar. Nos puede pasar y seguramente alguna vez nos va a pasar. Quizás hoy estás pasando por eso, o quizás ya pasaste por eso. Ahora, decirte esto no es un permiso para que dejemos llegar esos días. No es un permiso para decir, bueno, me voy a tirar a no hacer nada en esta depresión. No es un permiso para eso. Pero sino que cuando llegue esto, sin previo aviso, podamos saber qué hacer. El salmista decía en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo. Uno le enseña a sus hijos a no tener miedo cuando son chicos, ¿no? A decirle que en la oscuridad no hay nada, que vaya tranquila. A veces Alenka me pide algo que está en una habitación donde está todo apagado o en la sala que está apagada. Y papá, acompáñame. Y yo le quiero animar, ¿no? Dios está con vos, no hay nada y demás, pero acompáñame, papá, me dice, ¿no? Intentamos inculcarle que no tengan miedo, pero ¿cuántas veces nosotros sentimos miedo? Y el salmista no oculta su miedo y dice, cuando yo siento miedo, dice, pongo en ti mi confianza. ¿Cuál es el miedo que hoy quizás está anidado en tu corazón? ¿O cuál es el miedo que frecuentemente viene a tu cabeza o experimentás? ¿Cuál es ese miedo? Dice el versículo 3 que Elías tuvo miedo de la amenaza y huyó para salvar su vida. Elías, en vez de aferrarse a Cristo, aferrarse a Dios, a ese Dios que acababa de experimentar, que acababa de ver con sus propios ojos, en vez de hacer eso, de volver a hacer lo que unas horas antes había hecho, decide que él mismo tenía que ser su ayuda, que él mismo tenía que ser quien se guarde, quien se cuide. ¿Y qué es lo que hace? Huye. Es que esa es la sensación que muchas veces tenemos nosotros. En medio de las circunstancias que vivimos, huir. Pero no huyas en tus fuerzas para salvar tu vida. Corramos a Dios. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza, ¿dónde? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más las necesitamos. Yo te pregunto, ¿cuáles son esas voces que amenazan tu mañana?
¿Cuáles son esas voces que están poniendo el punto final de tu historia? Que están gritándote que te queda poco tiempo, que te quieren amedrentar mostrándote que no hay salida. Esas amenazas que son irreales. Podrían ser posibles, pero que hoy no son reales. Como lo de Jezabel. Pero que muchas veces tienen el poder de llenarnos de miedo. Iglesia, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Acércate más que nunca y aferrate a Cristo. Aferrate a Cristo. Hace 2 semanas decíamos, ¿no? En la lección de grupos, convertí tus preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades en oraciones. En oraciones. El salmista decía en el Salmo 91:2, declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Aferrate a Cristo frente a las amenazas que propone la ansiedad, pero también aferrate a Cristo frente al agotamiento que propone la ansiedad. Versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Elías estaba en el monte Carmelo con los profetas, termina de ver el milagro, mata a todos los profetas del pueblo y se va, ora por lluvia y se va hasta Jezreel para ver ese cumplimiento. Ahora, cuando llega la amenaza de Jezabel, él estaba en Jezreel. Para que un poco de contexto, la nación de Israel estaba dividida en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Elías estaba al norte del reino del norte, en Jezreel. Y dice el texto que se fue o terminó yéndose en primera instancia hasta Berseba. Para que te ubiques en Berseba, Elías estaba al norte del reino del norte y Berseba estaba al sur del reino del sur. Aproximadamente 100 kilómetros de distancia. 100 kilómetros, unos 2 o 3 días de viaje caminando. Ahora, llegan a Berseba con su sirviente, después de haber caminado estos 100 kilómetros, deja a su sirviente en Berseba y la Biblia dice que él siguió un día más caminando hasta el desierto. Y vos decís, subo la escalera y me agito, 100 kilómetros. Así los pies. Luz intermitente eran los pies, ¿no? Las varices, pastor. Un poco cansado habrá estado Elías después de caminar tanto. Un poco cansado. Así que esto es todo lo que camina Elías. No se fue ahí nomás. 100 kilómetros hasta Berseba, deja a su criado y sigue caminando todo un día más hasta el desierto. La ansiedad y el miedo producen un desgaste emocional, físico y mental tan grande. Quizás no es tu cuerpo que camina tanto, pero tu cabeza no deja de dar vueltas al asunto, no deja de dar vueltas a eso que hablaste, a eso que escuchaste, en esos escenarios irreales que decimos. Es sentarte o acostarte y pensar en la situación que atraviesa tu familia, es pensar en el próximo diagnóstico que tiene que darte el médico, es revisar una y otra vez la cuenta bancaria. Son esos momentos de estar con la boca cerrada mientras tu propia voz plantea posibles escenarios en tu mente. Y te fuiste a acostar y pasaron las horas y no concilias el sueño. ¡Qué agotamiento! ¡Qué cansancio que plantea la ansiedad!
Son esos días donde no hay hambre, no hay alegría, y lo más probable es que las lágrimas estén a la orden del día por las noches. Son esos días de angustia. Ahora, si hay algo que la ansiedad puede ofrecer con total seguridad, no son los escenarios posibles, pero sí es el cansancio. Si hay algo que la ansiedad te va a dar y lo firma y pone el sello de que seguro te lo va a dar, es el cansancio. Porque tu cabeza piensa y piensa y piensa y piensa. Y qué peligroso es el cansancio en el medio de los conflictos. No hay una mente clara, no hay un pensamiento claro, no hay una decisión acertada, no hay lucidez, ni tiempo increíblemente para descansar. ¿Por qué? Porque es el pensamiento constante de yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y no terminamos haciendo nada. Solo nos cansamos. Así que Elías, después de esta larga caminata, de estos kilómetros, de estos días de viaje, está cansado, se expone a la soledad del camino porque ya no va con su sirviente, está yendo solo y encima a un lugar que es poco amigable, el desierto. Y en ese momento y en ese punto de la historia, dice la Biblia que él quiso morirse. Y hace esta oración. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Pidió morirse. ¿Quién? Elías. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías, el hombre de Dios, el ungido de Dios, el profeta de Dios, le dijo a Dios: no quiero vivir más. Y quizás hoy estás acá y esa no deja de ser una idea recurrente en tu cabeza. Si me muero, chao problema. Si me muero, no molesto más a nadie. Si me muero, si me quito la vida, se termina todo este sufrimiento. Quizás hoy pueda ser el pensamiento recurrente de tu cabeza. Quizás estás acá y estando tiempo en Cristo, esta idea giró en tu cabeza. Y él decía, Elías era el hombre que hizo descender fuego del cielo. Y días después era un hombre totalmente depresivo. Y le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Mátame. Mátame porque no entiendo ya qué pasa. Mátame, llévame porque yo ya no entiendo qué es lo que pasa. Esa sensación de estar superados, de estar vulnerables, de sentirnos en desventaja frente a esa condición, a esa persona, a esa noticia, a esa decisión. Tú decís, ya está. Mateo 11, versículo 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan. Volvé a leerlo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y yo les voy a dar descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso. ¿Descanso para qué ahora? Para el alma. La ansiedad va a querer llevar nuestras fuerzas al agotamiento. Tu mente, tu alma, tu corazón. Es el mejor lugar donde el enemigo le gusta dar batalla, ¿no? En la mente, el pensamiento. Cuando Job estaba atravesando todo eso, esa terrible, esa desgracia, su esposa, ¿qué le dice? Maldecía a tu Dios, ¿sí? Morite, morite. Eso soluciona el problema. Esa es la única opción, es ese pensamiento recurrente. No te sientas mal si tuviste ese pensamiento. No apruebo ese pensamiento.
no te sientas más pecador. Agotados, llenos de ansiedad, para provocar malas decisiones. Eso es lo que el enemigo hace, para quebrar nuestro espíritu, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra relación con Dios. Eso es lo que el enemigo hace. Pero me encanta que Dios nos dice cada día: vení a descansar en mí. Vení a descansar en mí. Vos no tenés que hacer nada. Solo descansá. Solo descansá. 1 Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No sos vos el que hace la obra, es el Señor el que hace la obra. No sos vos el que va a solucionar el problema de tu vida, es Dios el que lo va a solucionar. Porque a veces uno dice: ya lo probé todo. Y uno dice: ¿será que probaste con Dios? Ya hice todo lo que tenía que hacer y lo que podía hacer. ¿Será que hiciste todo? ¿Será que probaste con Dios? Aferrate a Cristo frente al agotamiento que propone la ansiedad. Y termino. Aferrate a Cristo frente al final que propone la ansiedad. Dice el versículo 5: entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. O sea, un hombre de la magnitud de Elías, de lo que vimos de Elías, por no mencionar otros hechos, un hombre de la magnitud del tamaño de Elías, uno pensaría que Dios podría haberle dado el reto de su vida. Uno pensaría que Dios podría haberle, le podría haber agarrado de la oreja, le podría haber dicho un montón de cosas. Miren, la ansiedad fue el puente entre días de victoria a desear la muerte. De días gloriosos, de días llenos de Dios, de días llenos de la manifestación del poder de Dios, de días tremendos en Dios. La ansiedad fue el puente para desear morirse. Y si hay algo que recurrentemente el enemigo va a decirte y va a querer que creamos, es que hay un punto final, que se terminó, listo. Ya no hay más chance. Ya tu vida no tiene otra cosa. Conformate con lo que tenés, conformate con tu realidad, porque eso es lo que vas a tener. Conformate con que hoy estás vivo y listo, porque Dios no tiene otra cosa. El enemigo va a querer que creas esa realidad. Nadie va a amarte, nadie va a darte otra oportunidad, nadie va a hacer que tu familia sea distinta, nadie va a cambiar esto. Conformate. El enemigo diciendo dónde Dios tiene que poner el punto final. Y entonces empezamos a sentir que cualquier situación es propicia para que Dios determine el final de su propósito en mi vida. O sea, nos atribuimos nosotros el hecho de decirle a Dios dónde tiene que poner el punto final. Claro, es que pastor, ¿vos viste lo que pasó? Claro, pastor, es que es lo mínimo, un poco de dignidad tuvo Elías para decirle a Dios dónde. Qué vergüenza lo que pasó, qué vergüenza lo que hizo, qué vergüenza ese pecado, esa falla, qué vergüenza. Y nos atribuimos nosotros el derecho de decirle a Dios dónde Dios tiene que terminar con nosotros. Como si eso nos posicionara mejor. No, es que Dios ya no tiene nada conmigo.
No es que Dios ya no tiene que hacer nada. Ya no merezco que Dios intervenga. Elías había sido llamado por Dios. Elías había sido investido del poder de Dios. Y ahora Elías le estaba diciendo a Dios: quítame la vida, termina con mi vida, termina con lo que vos viste en mí ahora. Elías le estaba diciendo a Dios: el final de mi historia ya está, quítame la vida. Y Dios podría haber dicho: muchachito, tranquilito, que estás hablando con Dios. Dios podría haberle dicho: calma, calma, que yo soy el que hago las cosas, nadie me manda a mí. Pero ¿saben qué? En medio de la depresión, del miedo y de la ansiedad que Elías estaba viviendo, que quizás hoy estás viviendo, Dios no lo ataca. Dios no lo avergüenza, Dios no dice: pero vamos, tantos años en la iglesia y todavía sí, todavía con miedo, todavía con ansiedad, todavía en depresión. Vamos, viejo, cambia la cara. Dios no lo ataca, Dios no lo avergüenza. Dios no le hace sentir menos cristiano por su ataque de ansiedad o por su depresión. Dios no le hace sentir menos llamado o menos amado o menos capaz. ¿Saben lo que hace Dios con Elías? 3 cosas. Lo toca, lo alimenta y le permite descansar. Lo vuelvo a decir. Lo toca, lo alimenta, le permite descansar. Dios envía a su ángel en este momento de la vida de Eliseo. Y a veces tomamos actitudes tan erradas como hijos de Dios. En vez de ponernos el título de cristianos maduros, superados, ungidos, porque no somos para alguien que atraviesa esta circunstancia los ángeles enviados por Dios. En vez de tomar posiciones superadoras con la palabra, ¿por qué no tomamos el rol de estos servidores de Dios? Haciendo estas 3 cosas. ¿Pero qué hago? ¿Cómo? Vení, Raúl. 3 cosas hace. Y lo primero es algo que todos pueden hacer. No, pero ¿cómo estás con ansiedad? ¿Cómo que te da miedo? ¿Cómo que te asusta eso de mañana? ¿Qué cosas? Vamos, ¿hace cuánto conoces al Señor? Lo primero que Dios hace con alguien en esa situación lo toca. Mire cuánto te cuesta hacer esto. Vení. Un abrazo. Abrázalo. Tan difícil es. Tan difícil para alguien que se siente angustiado, con ansiedad o deprimido. No necesita una clase de teología. El ángel lo tocó, se le acercó y lo tocó. Lo alimenta. No hay mejor alimento que la palabra de Dios. Háblale de la palabra de Dios. Mándale versículos que alimenten su espíritu. Mándale versículos que alimenten su vida en ese proceso. Y lo tercero es, le permite descansar. En vez de preguntarle 120 millones de veces sobre esa situación, déjalo descansar de esa situación.
para enfocarlo en lo que sigue, para enfocarlo en lo que viene. El ángel lo toca, lo alimenta, le permite descansar y no le dice, che, qué bajón lo que hiciste. Le dice, come, alimentate, fortalecete porque todavía hay camino por delante. Elías pensaba que iba a morir en ese desierto. Elías se fue a morir a ese desierto y el ángel no le dijo, habría que ver si Dios te perdona. El ángel le dice, come, alimentate porque todavía Dios tiene mucho con tu vida. Dios tiene mucho con tu historia, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Dios tiene mucho todavía. Dale un fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Sí, Señor. Nuestra historia no terminó, nuestra historia no ha terminado. Todavía hay largo camino por delante. Versículo 8, entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente. Fíjense la importancia de alimentar. Le dio fuerza suficiente para viajar durante ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Un poquito más de 100 kilómetros hizo hasta llegar al desierto deprimido. Aproximadamente, ¿saben cuánto caminó en estos 40 días? 500 kilómetros. Renovadas sus fuerzas, sin saber todavía él que había comenzado su proceso de recuperación. Y permitime leer la historia como sigue. Dice versículo 9, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Fíjense lo que le dijo, salí de esta cueva. Ponete de pie en la montaña, ponete de pie donde, delante mío, acércate con confianza, ¿dónde? Al trono de la gracia. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Y uno dice, no, esta es la manifestación de Dios. Dice, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Cómo un Dios tan poderoso, un Dios que tiene poder en su boca, en su palabra, puede susurrar? Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y ahí puedes poner tu nombre en la situación que pases. ¿Qué haces acá? Y él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, mire lo que le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y cuando sigues allí, unge a Asael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Se da un encuentro especial y Dios le pregunta 2 veces a Elías, ¿qué haces acá? Yo le estaba diciendo, Elías, este no es tu lugar. Elías, esta no es tu posición.
Elías, este no es el lugar donde yo te puse. Es más, Elías, este ni siquiera es el lugar que preparé para vos. Mientras la ansiedad llevó al desierto a Elías para hacerle creer su final, Dios le dijo: este no es el final de tu historia. Este no es el final de tu historia. Este no es el final de tu situación. Esta situación que aparentemente está poniendo un punto final, no sabe que el único que tiene el poder de hacerlo es el Dios que vive en nosotros. Porque la ansiedad propone un final para nuestras vidas. En cambio, Dios te dice: aférrate a mí porque todavía tengo grandes cosas con tu vida. Iglesia, aferrate a Cristo porque tu historia, mi historia, la sigue escribiendo Él. Aferrate a Cristo porque Él es el mayor que el que está en el mundo y vive en nosotros. Aferrate a Cristo porque sus promesas son en Él, sí, y en Él. Amén. Aferrate a Cristo porque sus pensamientos son de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Y quiero que recuerdes algo: que no estás solo, que no es tu final y que todavía largo camino te queda. Y quiero pedirte algo antes de orar. Quiero que cierres tus ojos y voy a pedir por favor que todos tengan sus ojos cerrados. Todos, por favor, unos segundos, todos con sus ojos cerrados. Es lo único que pido. Y quiero hacer una oración especial. Si alguna vez pasó por tu cabeza el quitarte tu vida, quizás si fueron los pensamientos que últimamente tuviste, yo quiero que brevemente ahí donde estás, nadie está mirando, que solamente levantes tu mano brevemente, porque quiero orar por tu vida. Solamente es breve y unos segundos y baja. El Señor no condena eso, no condena ese pensamiento, pero claramente nos desea que eso viva en vos. Y esta noche quiero hacer un llamado general, un llamado abierto a todos aquellos que digan: Señor, ¿cuánto te necesito? Señor, pienso que esta situación fue el punto final, pero hoy tu palabra me hizo ver que todavía hay más propósito. Señor, pensé tantas veces en que esto se terminaba, pero tu palabra hoy me hizo ver que todavía hay camino por delante. Señor, quiero ser, Señor, ese ángel que quizás ayude a otros, Señor, abrazándoles, alimentándoles, animándoles. Pero si estoy pasando ese proceso, Señor, hoy quiero que vuelvas a renovarme. Hoy quiero que me saques de ese desierto y renueves mi fuerza. Quiero orar por tu vida en esta noche y vamos a buscar juntos de Dios. Vamos a buscar juntos al Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo del cielo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Un tiempo para ser renovados, un tiempo para ser llenos, un tiempo para volver a renovar nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra confianza en esos pensamientos que vienen de parte de Dios. No sé cuál fue la amenaza, no sé cuál fue el problema, no sé qué fue lo que te hizo tener miedo, angustia, ansiedad, pero el Dios de promesas está en este lugar. El Dios de promesas está en este lugar. El Dios de promesas está en este lugar. Deja que Él sea ministrando tu corazón. Deja que Él sea llenándote en esta hora. Tu fin no ha llegado. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra sobre esa situación, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Dios tiene la última palabra sobre ese diagnóstico. Dios tiene la última palabra sobre tu economía. Dios tiene la última palabra sobre todas las situaciones que atravesas. Dios tiene la última palabra sobre tu ministerio. No estás solo.